La Gran Depresión, o llamada Crisis del 29, ha sido el debacle económica más catastrófica de la era moderna. En los países desarrollados entre 1929 y 1932, la producción industrial se desplomó en todo el mundo, cayendo casi a la mitad en los Estados Unidos, en alrededor de un 40% en Alemania, en cerca del 30% en Francia y en un 10% en el Reino Unido, donde la caída había comenzado en los años 20, siendo estas las mayores economías industrializadas del globo. Los países industrializados también experimentaron una deflación sin precedentes, con bajas de precios de cerca del 25% en el Reino Unido, algo más del 30% en Alemania y en los Estados Unidos y más del 40% en Francia. Sin embargo, el mayor costo humano fue el desempleo, que llegó a niveles inusitados y trágicos. Fue un fenómeno mundial que se diseminó desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. A través de América Latina, África y Asia, las economías se derrumbaban debido a que los precios de las materias primas cayeron en los mercados mundiales, tras la violencia caída de la demanda de los países industrializados. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países ricos y pobres. La renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios y los precios cayeron. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada, y la construcción se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de las industrias del sector primario, con pocas fuentes alternativas de empleo, se vieron afectados los países europeos como Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, Países Bajos, España, Estados Unidos. Tuvo la inestabilidad política, ya que siguió un colapso económico. Surgieron dictaduras en varios países, cuando las democracias fueron incapaces de manejar el caos de la economía. Poco a poco, y medida que avanzaba la injerencia de los Estados Unidos en el resto del continente, este fue sustituyendo a los países europeos en cuanto a lo que inversión de capitales se refería. Principalmente la presencia económica norteamericana se sintió con mayor fuerza en Centroamérica, en especial el Caribe, en Cuba y Puerto Rico, donde Estados Unidos mantenía un protectorado, de igual modo de la intervención militar y el control aduanero. También ejerció sobre países como República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Haití, Perú, Bolivia y Ecuador. Reforzaba la presencia y dominio financiero de Estados Unidos sobre Latinoamérica, aun y cuando Brasil y Argentina siguieron manteniendo una mayor dependencia financiera de Inglaterra. El gobierno internacional se desmoronó rompiendo lazos económicos entre países y al final se exasperó el desempleo en todos lados. Se preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Keynes, con su obra 1936, Teoría General sobre el Desempleo, el interés y el dinero, fue lo primero en analizar con lucidez de la Gran Depresión. Para él estuvo causada por una abrupta baja de las inversiones debido a las expectativas pesimistas de los inversionistas del obtener menor ganancia en el futuro, y propuso como medida compensatoria para el papel activista gasto del gobierno y política monetaria para potenciar la economía. Naciendo la economía así del lado de la demanda y la macroeconomía moderna, se subraya que la política monetaria fue totalmente incapaz de contrarrestar la ola de quiebras bancarias que ocurrieron en los Estados Unidos
en los primeros años de 1930. Por lo tanto, no pudo evitar una baja normal del ciclo económico. Se transformará en una calamitosa depresión, ya que en una historia asegura que también el Acuerdo Monetario Internacional de ese entonces, el patrón oro, fue el principal responsable del colapso económico. Se propagará internacionalmente, pues impedía adoptar políticas monetarias independientes, en especial políticas expansivas, que podrían haber ayudado a revertir la depresión. Pero en Estados Unidos surgió el New Deal, siendo causa importante tras la crisis de 1929. Muchos países se volcaron hacia regímenes totalitarios para salir de la catástrofe en la que se encontraban. Sin embargo, en Estados Unidos decidieron apostar por un cambio en la política de la nación y las elecciones de noviembre de 1932 las ganó el demócrata Franklin Delano Roosevelt. El Partido Demócrata era conocido por realizar una política económica intervencionista, por la que el nuevo presidente tenía como objetivo frenar las consecuencias negativas que se habían producido tras el crack bursátil 3 años atrás. El New Deal reactivó la economía de Estados Unidos tras la crisis del 29. Roosevelt se rodeó de los llamaron Brain Trust, es decir, un equipo de políticos liberales y reformadores que tenían como inspiración las teorías del economista inglés John Maynard Keynes. Para el nuevo equipo, la crisis del 29 es el resultado de un excedente de producción y de una insuficiencia del consumo. Por tanto, abogan por una nueva distribución de las rentas, llamada New Deal, que produce la capacidad de producción mientras aumenta el poder adquisitivo. Están en las medidas de financiamiento con el de detener la cadena de quiebras bancarias, ya que se autoriza a la Reserva Federal y conceden a los bancos créditos sobre títulos y efectos descontables. En otras palabras, aprueban el uso de la inflación, la misma que es legalizada en abril de 1933. También tiene un apartado social, la lucha contra el paro. En mayo de 1933 se autoriza el pago de subvenciones federales a los distintos estados para que estos distribuyan ayudas a los parados. Combinado con esta política, se empezaron a realizar grandes obras públicas en las regiones más atrasadas del país. No fueron construcciones aleatorias, sino orientadas a ofrecer posibilidades de empleo futuro, como por ejemplo en Tennessee, donde se crearon prensas hidroeléctricas y sistemas de riego. Las consecuencias del New Deal se han percibido hasta nuestros días. Las empresas estadounidenses han tenido firmes estructuras sólidas durante décadas. Se incrementaron las competencias del Estado federal frente a los distintos estados, al margen del aumento de la libertad de empresa. El sindicalismo y los trabajadores consiguieron más poder con la creación de una segunda central sindical llamada Comité por la Organización Industrial. Además, el número de desempleados descendió de 14 millones a 7.5 millones entre 1933 y 1937. Causas. El patrón oro, considerado una de las principales causas, ya que fue un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada por una parte de oro y otra de plata. Históricamente, la vigencia del patrón oro imperó durante el siglo XIX,
como base del sistema financiero internacional. Terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. Durante los acuerdos de Bretton Woods se decidió adoptar el dólar estadounidense como divisa internacional, bajo la condición de que la Reserva Federal sostuviera el patrón oro. Pero a partir de 1971 el mismo se quiebra definitivamente, por lo que el valor del dólar pasa a sostenerse exclusivamente en la confianza que le dan sus poseedores. La demanda hizo subir los precios a alturas muy altas, pero en la bolsa solo fue un negocio. Para el ciudadano se trataba de invertir sus economías y dicho negocio siguió en unos límites razonables. Pero pasado el tiempo los estadounidenses empezaron a jugar con la bolsa con dinero prestado. Consecuencias: el paro, la más terrible consecuencia de la Gran Depresión en 1932. En el mundo había 40 millones de desempleados. En los Estados Unidos, el paro total estuvo acompañado de mendicidad, enfermedad y acumulación en las ciudades de lata, las conocidas como Hoovervilles, irónicamente en Estados Unidos. Y en los aledaños de las grandes ciudades se encontraba el paro parcial, lo cual no era tan grave, pero sí afectó a la vida diaria de las personas. En Estados Unidos, un 63% de trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales, donde los salarios los cuales ya eran bajos y se convirtieron en salarios de hambre. La juventud sufrió mucho, pues la búsqueda de su primer empleo era muy inútil y los centros docentes no podían soportar la extensión de la enseñanza. Descenso demográfico se produce por la disminución de matrimonios, la natalidad y las migraciones, junto al aumento de mortalidad infantil y de las personas mayores de edad. Los diferentes grupos políticos crearon diferentes medidas demográficas para enfrentar la crisis. Estas fueron: los liberales propusieron restringir la natalidad para disminuir los efectos sociales y la crisis. Y los totalitarios impulsaron el crecimiento de la población por razones ideológicas que aquello grupo ya tenía. Estados Unidos, al darse cuenta de este gran problema en el que estaba pasando, negaron la entrada de inmigrantes de otros países. Desigualdad y la estructura social. Podemos ver que aunque se produjeron importantes quiebras en todos los negocios, los bienes y propiedades de las personas ricas no disminuyeron mucho, lo cual en estas clases medias y bajas, aquellos de presión, así las afectó mucho. La burguesía media y baja se vio muy afectada en los acontecimientos de la crisis, pues los llevó a empobrecer de manera grave. A la clase que se afectó fue el proletario, pues llegó a dividirse en estratos según si fuera industrial, rural, con trabajo fijo, etc.